Estamos en tiempos de oportunidad. Escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Considera lo siguiente. ¿Cómo Dios puede ser justo y amable al mismo tiempo? ¿Cómo puede ser veraz y misericordioso al mismo tiempo? ¿Cómo puede redimir al pecador sin endosar su pecado? ¿Puede un Dios santo pasar por alto nuestras faltas? ¿Puede un Dios amable castigar a nuestras faltas? Desde nuestra perspectiva, hay solo dos soluciones igualmente inapelables, pero desde la perspectiva de Dios hay una tercera. Esta se llama la cruz de Cristo, y vale la pena reflexionar cómo responderíamos a las preguntas anteriores y pensar por qué la cruz de Cristo es la solución a nuestros problemas. La cruz es donde Dios perdonó a sus hijos sin rebajar sus estándares. ¿Cuáles son esos estándares? Los estándares de santidad, los estándares de justicia y los estándares de disciplina. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? En una frase: Dios puso nuestros pecados y los castigó ahí. Y primeramente es importante considerar esto. Seguramente el amor de Dios pareciera tener fin, pero realmente no es así. Piensa en David, piensa en Pablo, piensa en Pedro, entre otros. Ellos nunca encontraron el fin del amor de Dios. En sus respectivas experiencias, ellos llegaron a tocar fondo, pero en cuanto al amor de Dios, nunca ocurrió. Y vale la pena entonces para cada uno de nosotros reflexionar cómo es que funciona esto, o tratar al menos de entender cómo es que funciona. Y bueno, lo primero es, mira lo que Pablo habla en cuanto al amor de Dios, que es inagotable. Dice el libro de Efesios capítulo 3 versículos 17 al 19, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si pudiéramos ejemplificarlo de una manera práctica, es como si lleváramos un balde o una cubeta y tratáramos de sacar todo el agua del océano. Jamás alcanzaríamos a llegar al final, nunca lo lograríamos. Así es de esa manera el amor de Dios. Pero el amor de Dios también incluye su justicia, su santidad y junto a ellos la disciplina. Por eso también es importante considerar para nosotros en nuestra vida la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto es algo serio para nuestra vida. Esto es algo que tenemos que considerar. Si bien es cierto que en la cruz Dios manifestó toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia, tampoco podemos olvidar que te amamos a un Dios justo, un Dios santo, un Dios de disciplina. Y creo que uno de los ejemplos que nos puede ayudar a entender esto es lo que pasó allá en el pueblo de Israel, cuando el profeta Jeremías escribió lo siguiente, mandado por Dios, inspirado por Dios para hablar allá al pueblo. En Jeremías capítulo 30, versículos 10 al 11 dice: así que no temas, Jacob mi siervo, no te dejes abatir, Israel, dice el Señor, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa, y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará. Yo estoy contigo,
y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo a las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia. No puedo dejarte sin castigo. Y es la parte que en muchas ocasiones nosotros los seres humanos no nos gustaría considerar. Nos gusta ver la cruz desde la perspectiva de salvación, y lo es, desde la perspectiva de redención, y lo es, desde la perspectiva de la gracia, y lo es, pero no nos olvidemos jamás que de una u otra manera el amor, la justicia y la santidad de Dios se encuentran ahí en la cruz. Y si quisiéramos poder entenderlo de una manera práctica, todo esto, nada más consideremos cuál es la relación de los que somos padres con nuestros hijos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 18. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. Cada uno de nosotros, los que hemos tenido el privilegio, la bendición, la fortuna de ser padres, sabemos lo que significa el amor de un padre a sus hijos. Somos capaces de dar incluso la propia vida. Y somos capaces de amar y de amar y de amar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Pero si no atendemos la disciplina, entonces en realidad lo que podemos llegar a lograr, o lo que podemos o las consecuencias que podemos esperar, es que de una u otra manera vamos a arruinar sus vidas. ¿Por qué? Lo dice aquí. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. Todo esto se realiza en el proceso natural, y muchos tal vez no tuvimos la oportunidad de ser disciplinados de chicos, pero tampoco somos disciplinados ya grandes. Dice, de lo contrario arruinarás sus vidas. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que esto así es como funciona, que esta es la manera en que podemos llevar a cabo las cosas en nuestra vida para poder gozar, para poder disfrutar de la plenitud del amor de Dios. Cuando se trata de nosotros como adultos, cuando se trata de nosotros como seres maduros en un sentido, nosotros tenemos que entender. En el caso de los hijos ya hablé acerca de qué es nuestra responsabilidad, el poder transmitirles esto. Pero en nosotros, y sobre todo ahorita que estamos pasando estos tiempos de aflicción, estos tiempos de pandemia, nosotros podemos entender que el amor de Dios va a ser inagotable, que nunca se va a agotar, que nunca va a terminar. Pero también tenemos que entender que tal vez uno de las formas o principios que está llevando a cabo Dios como disciplina en nuestras vidas es permitir darnos cuenta que en estos tiempos en donde hemos encontrado adversidades verdaderamente serias en la salud, en las finanzas, en cualquier plano sentimental, moral, emocional, espiritual, también es cierto que esto es una forma de disciplinarnos, en el sentido de reconocer que el único que puede dar solución a nuestras vidas, el único que puede manejar de manera perfecta nuestras vidas, el único que puede realmente darnos solución a todo lo que estamos pasando, solamente es Dios. ¿Y sabes qué? Lo mejor de todo es que Dios ya lo mostró. ¿Y dónde lo mostró? Lo mostró ahí en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es tiempo para cada uno de nosotros, independientemente que seamos o no seamos discípulos de Cristo, independiente o no de que estemos o no caminando conforme a la voluntad de Dios, es tiempo de abrir los ojos y es tiempo de darnos cuenta que el único realmente que nunca agotará su amor es Dios. Pero por ese amor Dios quiere que caminemos en disciplina, en justicia y en santidad. Y creo que este tiempo es la mejor forma, la mejor oportunidad de llevarlo a cabo. Ya hizo Dios su labor, allí poniendo a su Hijo en la cruz, por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros muestre el poder entender, el de ser plenamente capaces de entender la anchura, la profundidad
del amor de Dios a través del ejemplo de nuestras vidas. Y ojalá que en estos tiempos de aflicción nosotros podemos ver en esto un tiempo de oportunidad de magnificar la obra de Dios en la cruz. Que Dios te bendiga.